Hola a todos, amigos de marca. Hoy tenemos con nosotros a todo un guerrero, peleador de MMA, ahora también comentarista de UFC. Y bueno, hoy nos acompaña César Alonso. Primero que todo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Lo primero que querría saber es, para alguien que no te conozca, para alguien que no sepa quién eres, ¿tú cómo le explicarías quién es César Alonso? Bueno, gracias a vosotros por la invitación. Para mí es un placer siempre poder hablar de mi deporte, un poco de lo que represento, de lo que son las artes marciales. ¿Y quién es César Alonso? Pues es una persona que se ha dedicado durante muchos años a entrenar de una forma bastante dura, bastante disciplinada, muchos tipos de artes marciales. Y entonces creo que con los años he obtenido un conocimiento, una experiencia que creo que es una buena referencia para quien quiera saber algo sobre las artes marciales. Yo me dedico a pelear, me dedico a entrenar, comento también peleas de la UFC, también estoy en un podcast que se llama Generación MMA, en el que vamos comentando toda la actualidad. En Eurosport también participo en un programa en el que comentamos toda la actualidad. Entonces, al final, toda mi vida gira en torno a esto, a las artes marciales y los deportes de combate. Y en los últimos meses, estos 2 años, también te has dado mucho a conocer pues, por las peleas en el Dogfight, en el evento, en la velada que organiza Jordi Wild. Y en primer lugar, yo quería saber un poco a ti cómo se te abre esa oportunidad. ¿Ya conocías a Jordi de antes? Esa oportunidad viene porque Jordi es aficionado a la UFC, entonces él mismo ve las peleas y también era seguidor de este podcast que te digo de Generación MMA, entonces él nos veía ahí constantemente para seguir la actualidad de la UFC. Y en cierto momento él se interesa en hacer una velada, le empieza a gustar tanto el rollo que quiere hacer una velada, pero quiere hacer algo un poco diferente, que no es exactamente lo mismo. Entonces contacta con mi compañero de podcast, con Gonzalo Campos, para que sea él el que le guíe y el que le gestione un poco qué peleas va a haber y qué tipo de peleas se pueden hacer. Entonces, claro, pues Gonzalo me dice a mí, oye, César, estamos montando esto, ¿tú quieres hacer algo? ¿Se te ocurre algo? Claro. Y a mí, pues bueno, se me ocurrió un poco lo del 2 contra 1, que fue lo que hice en la primera velada de Jordi Wild, ese Dogfight Wild Tournament. Y bueno, y salió todo bien, salió tanto, el evento fue una pasada, la pelea me salió bien a mí personalmente, entonces a la gente le llamó la atención también por ser algo nuevo, por ser algo emocionante y al final al ser yo ganador, pues la gente me cogió como cierta admiración. Claro, lógico. Entonces fue idea tuya lo de subirte a un ring y pegarte con dos personas. Sí, yo había tenido una carrera de MMA normal hace unos cuantos años, ¿no? Entre el 2014-15 y 2018-19 había tenido una carrera profesional normal de MMA. Pero lo cierto es que me cansé un poco de esa presión constante, del siempre tener una fecha de pelea, siempre estar como pensando en eso. Me aparté un poco del mundo de la competición, profundicé un poco más en el tema del podcast y en temas de comunicación. Y en cierto momento, pues bueno, cuando salió esta oportunidad de hacer algo totalmente nuevo, yo ya había visto o había sentido en algunos entrenamientos que había hecho con algunos miembros de fuerzas de seguridad que ellos hacen a veces combates como que hay dos personas que reducen a uno, ¿no? Para simular Sí. lo que ocurría en una intervención policial, por ejemplo. Y yo había entrenado con ellos este tipo de cosas y yo había sentido pues que dos personas que no tuvieran mi nivel les costaba mucho hacerse conmigo, ¿no? Y entonces, pues claro, pensé que dos personas no tan experimentadas como yo en una velada, en un combate, que no se iban a poder hacer conmigo y que eso si lo viera todo el mundo sería bastante espectacular. Entonces sí, fue un poco idea mía y al final se hizo. Y bueno, vaya que lo fue, que al final terminaste ganando Yo creo, a ver, a priori las apuestas no creo que estuvieran a tu favor, al final un 2 contra 1, pero bueno, fue un poco increíble, ¿no? Finalmente lograrlo. Bueno, al final es lo que te digo, yo ya había probado con Claro. ciertas personas que estaban medio entrenadas, que quizás no tenían una experiencia profesional que tenía yo, pero dos personas que estaban medio entrenadas y de mi tamaño más o menos, un poco menores incluso, yo sí podía hacerme con esa pelea. Entonces, para mí fue como demostrarle al resto del mundo que sí que podía hacer eso, que sí que era posible. Ya, volviendo un poco atrás, antes de seguir, al tema de Jordi Wild, de organizar esta velada, son muchos últimamente los influencers, streamers y demás que están abriéndose a organizar eventos de este tipo, de deportes de contacto. ¿Tú esto, que lo vives desde dentro como profesional, lo ves bien? ¿Crees que ayuda a visibilizar este tipo de deportes?
A mí me parece súper positivo. Hay algunas voces dentro de las artes marciales o dentro del deporte que sí que lo ven mal, como que son intrusivos, ¿no? Como que no están respetando las bases clásicas de los deportes de contacto, y a mí me parece un error. O sea, me parece totalmente positivo que se hagan estos eventos porque dan muchísima visibilidad, porque lo hacen que pertenezca a que una parte de la sociedad pues ya acepte los deportes de combate como algo normal, no como algo marginal o algo que hacen solo algunas personas, ¿no? Sino que puede ser habitual que personas entrenen en boxeo, entrenen en jiu-jitsu, entrenen en lucha, entrenen en MMA, y al final lo ven muchísima gente gracias a estos streamers. Creo que los deportes de combate tienen un atractivo adicional respecto a otros deportes, porque puede haber otros deportes que son también interesantísimos y apasionantes, pero no dejan de ser un juego, ¿no? Un partido de tenis pues es un juego, es apasionante también, pero es un juego. Una pelea ya entra dentro de que no es un juego, te estás jugando mucho más, estás tanto físicamente como psicológicamente. Perder una pelea, te aseguro, es mucho peor que perder un partido de tenis, porque tú sientes esa agonía, esa invalidez, ¿no? Y ganarla, pues todo lo contrario, te encumbra un poco más. Así que yo creo que los deportes de combate tienen algo especial que lo hacen más atractivo, y por eso los streamers se están interesando por ello. Al final también te juegas un poco tu integridad física y eso siempre va a ser un poquito más duro. Exacto. Y respecto a este tipo de peleas, a ese 2 contra 1, ¿cómo era un día normal tuyo para prepararte? ¿Cómo era un entrenamiento tuyo? Pues imagínate, al final para mí, para una pelea normal, la base del entrenamiento para mí, esto también es un poco personal, es el sparring. El sparring, para el que no lo sepa, es como un combate sin consecuencias o simulado, o a un ritmo un poquito menos de lo que le harías en una pelea real. Pero al final el entrenamiento de sparring te da todo. Te da el físico, te da la técnica, te da los reflejos, te da la habilidad. Entonces para mí es importantísimo el sparring, hecho a un ritmo en el que, bueno, pues no tienes por qué salir lesionado de un sparring, no tienes por qué salir ni siquiera excesivamente golpeado, pero ese cansancio que notas en el sparring para mí es la base del entrenamiento. Entonces, para un 2 contra 1, pues mis entrenamientos eran sparring 2 contra 1, 3 contra 1 y 4 contra 1. Esa era la base de mi entrenamiento, claro, siempre intentando hacer un poco más de lo que luego me voy a encontrar en la pelea. O sea, si al final estaba acostumbrado a que 3 me pegaran, 4 me pegaran, pues luego contra 2 decía, bueno, ya no es para tanto, ¿no? Es más asumible, Es entonces. más asumible. Y luego, claro, entrenaba con gente de mucho más nivel de lo que me iba a encontrar allí en la jaula. Y al final, sí, lo he dicho en muchas entrevistas, o sea, 2 compañeros míos que tienen cierto nivel me arrasaban, o sea, me pasan por encima, no puedo hacer nada contra 2 personas bien entrenadas. La idea era qué puedo hacer contra 2 personas que no estén tan bien entrenadas, que estén en otro tipo de artes marciales, que no estén acostumbradas al combate, y eso es lo que demostré. Darle también un poco de valor a todo lo que tú haces, Claro. a todo lo que es la MMA, y resaltar un poco que es, al final tienes un nivel mucho superior. Exacto. Muy superior. Luego en el Dogfight 2 ya, bueno, ya quisiste volver a superarte de una forma, vamos, total. 5 contra 1. ¿En qué momento lo pensaste? Pues a ver, al final cuando sale bien lo del 2 contra 1, pues ya va habiendo rumores de que se va a hacer otra velada, de que por supuesto cuentan conmigo, y bueno, no es que tenga barra libre, pero sí están abiertos a escuchar el tipo de idea que pueda tener yo para un nuevo enfrentamiento o un nuevo reto. Claro, pues se abrían muchas ideas, el 3 contra 1 a la vez, fue una idea en un principio, y a mí se me ocurrió lo de darle como más valor en el número de personas, es decir, de 2 personas pasamos a contra 5 personas, pero está claro que contra 5 personas a la vez es imposible, no hay posibilidad, ¿no? La clave era hacer un reto en el que las 2 partes, tanto yo como las otras personas, tuviéramos posibilidades y estuvieran equiparadas. Entonces, contra 5 personas, uno detrás de otro, es una dinámica a la que puede que esté más acostumbrado, porque es habitual que en preparaciones de peleas normales para aumentar tu cardio y tu fuerza física y todo, hagas este tipo de entrenamientos. Es decir, que tus compañeros vayan pasando uno detrás de otro y tú te vas viniendo abajo y lo vas empezando a pasar mal. Eso es habitual en los entrenamientos. Entonces, simular eso, pero en una pelea con la adrenalina público, que ello conlleva, exacto, y con todo. la adrenalina y con todo, y contra 5 personas que en principio no sé qué nivel van a tener, pues será un reto, bueno, por una parte
más complicado porque son 5 personas y va a exigir más nivel de cardio y más tiempo en zona de peligro, pero es verdad que ya no tengo la dinámica de tener que pelear contra 2 a la vez, que cambia completamente tus habilidades, tu forma de pelear y todo. Claro. Entonces, bueno, surgió esa idea contra 5 y cuadraba con ser algo espectacular para el público y ser algo que pudiera ganar. Y claro, antes has dicho, para prepararte para el 2 contra 1 te enfrentabas a 3, a 4. Para prepararte para un combate contra 5 personas, ¿cómo fue la preparación? Imagínate, contra 10, uno detrás de otro, si el tiempo para el evento eran 3 minutos por combate, pues a lo mejor me ponía a 10, 5 minutos por combate, sin parar. O sea, yo mi trabajo en los entrenamientos es llevarme al absoluto límite, intentar vivir cosas que luego no vaya a vivir en la jaula, ¿sabes? Intentar llegar a zonas del combate y agonías en las que ya no puedes más y que eso luego no ocurra en la pelea, ¿no? Pero para que no ocurra en la pelea tiene que ocurrir en el gimnasio. Entonces tienes que hacer lo que esté en tu mano para llegar a esos límites en el gimnasio. Pues eso, si tienes que poner a 10, pones a 10, a los que haga falta, el tiempo que haga falta, hasta llevarme a mí a ese límite de no poder más. ¿Y no había algún entrenador, algún familiar que te dijera, oye, a lo mejor te estás pasando? Sí, claro. Lo que Sí, pasa es ¿verdad? que creo que siempre he sido como muy responsable de mi carrera, de mis habilidades y he tomado esa responsabilidad de decidir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que puedo o qué no puedo hacer. Bueno, al final en los gimnasios mis entrenadores pues saben que estoy acostumbrado y que soy una persona trabajadora, que entreno, que peleo con todos constantemente, que sé pasarlo mal, que tengo también habilidades. Y sí, ven que es factible, que era factible ganar el reto, siempre dependiendo del nivel de las personas. Es obvio que si son 5 personas de mi nivel, pues no puedo, Sí, ¿no? O sea, ya está, no hay más, o sea, no hay discusión referente a eso, ¿no? Si me ponen 5 profesionales de MMA, no puedo con ellos, y si me ponen 5 amateurs competidores, tampoco puedo con ellos porque se va produciendo un desgaste en cada combate que puedo ganar el primero, el segundo muy mal y el tercero pierdo, ¿no? Porque no se puede. Y durante el combate, el primer rival fue Juan de One. ¿Le tenías ganas? O sea, ¿saliste con más ganas que con los demás? Sí, un poquito. No sé, creo que fue bastante maleducado por redes sociales conmigo. No entendí mucho su manera de hacer las cosas. O sea, si realmente quería una pelea conmigo, me podía haber escrito por privado directamente y no había tenido que hacer ningún vídeo insultándome ni nada. Entonces no entendí mucho su manera de actuar. No sé si es que es así o que lo hizo por llamar la atención y que se ocurriera esa pelea, pero vamos, se la habría dado de todas formas si me escribe por privado. Entonces me parece que se pasó mucho, yo no entré en su juego de insultar y tal, pero sí tenía ganas de demostrarle que hay niveles y niveles, ¿no? Y aún así, pues peleé con él pensando en que luego me quedaban 4 más y que uno de ellos sí que le tenía cierto respeto por el peligro que me iba a representar. Supongo que hablas de Nacho, Hablo de Nacho. que Sí. de hecho ahora quería hablar de él. O sea, ¿tú notaste un cierto peligro? ¿Sentiste que ahí era el punto donde se te podía ir el reto? Sí, esa era la pelea y eso era lo que me daba más miedo y presión durante toda la semana de la pelea o la preparación, los meses previos. Yo sabía que me enfrentaba a una persona de una categoría de peso muy superior, o sea, realmente era un peso pesado, que llevaba toda la vida en las artes marciales, que su padre era boxeador y él boxeaba desde pequeño, que había hecho taekwondo, y ya me iba enterando, me escribía gente, oye, que este chico hacía lucha en tal gimnasio y oye, a mí me han dicho que pasaba por encima de la gente, o sea, que era bueno y que... entonces me iba llegando a mí información que me hacían no fiarme ni un pelo, que decía, uff, Iba de tapado. Sí, iba de tapado, que sí, con el tai chi y tal, pero tenía conocimientos. Entonces yo eso lo noto y notaba que la pelea era él. O sea, para mí es verdad que sentía que los demás no iban a representar un peligro porque no tenían conocimientos de suelo, entonces a la que peleas con una persona que no sabe qué es lo que ocurre en una pelea de suelo, si te lo llevas al suelo es como es muy fácil que domines la pelea. Pero Nacho sabía que tenía conocimientos de suelo, que tenía conocimientos un poco de todo y entonces era lo que más me asustaba del reto. Y
tu segundo oponente, que también se hizo bastante viral el día de antes por todo el tema del examen y demás. Ese, tú en el fondo, o sea, ¿creías que era un rival para aguantar cardio, para descansar un poco? Y también se notaba que se notó mucho la diferencia desde del primer rival al segundo, que no ibas con esas mismas ganas. Sí, también, bueno, pues era un chico con menos experiencia, tuvo la valentía de enfrentarse, de aceptar el reto, porque de verdad que para este reto la organización habló como con 50, 60 personas que no aceptaron el reto, que dijeron que sí, luego dijeron que no. O sea, gente mucho más adulta y más experimentada que no aceptó el reto, que no quiso pelear conmigo. Y este chico, pues de 19 años, con su base de boxeo, dijo, pues sí, pues yo me meto en la pelea de MMA. Así que todo el crédito para él. Y encima en el careo suelta un chiste ahí que hace reír a Jordi Wild, al Chocas, a todos. Pues me parece muy valeroso por su parte, pero es verdad que no tenía las habilidades técnicas para aguantar a alguien como yo, con una experiencia en suelo de muchísimos años, claro. Pues no podía aguantarlo. Y yo sentía, cuando estaba controlando la situación, sentía por una parte que no quería hacerle daño y por otra que no lo necesitaba. Al final mi reto era ir pasando peleas y aguantar hasta el final, y sabía que después me venía la pelea más complicada. Entonces, ¿para qué me voy a desgastar sacándole golpes, claro, o creando una situación de sumisión? O sea, le hago daño y encima me canso, no tiene sentido. Mejor me quedo ahí, que pase el tiempo, pongo atención en mi respiración y en estar lo mejor posible para la siguiente. Y cuando ya llega el quinto rival, le finalizas, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza en un momento así? Pues es como, a ver cómo te lo digo para que te imagines. Imagínate que tienes una cosa muy, muy angustiosa dentro de ti, que te angustia durante semanas, durante días, que todo ese día sientes una gran presión. Imagínate, no sé, un examen de periodismo, el examen de periodismo más importante de tu vida, ¿no? Pues cuando acabas ese examen y encima te dicen que has aprobado, esa angustia desaparece. Esa angustia desaparece y luego tienes el subidón de haber conseguido ese objetivo, y en mi caso dentro de la jaula, pues de que todo el público esté aplaudiéndote, alabándote en las redes sociales, números increíbles. Entonces, pues te quitas el peso encima y luego encima te da un subidón. Entonces tienes una diferencia ahí de estado mental muy grande. Increíble. Claro. Y bueno, al terminar, te pregunta Jordi que si para la tercera velada, y no te mojaste. Pero ahora que han pasado ya una semana y algo, ya con calma, ¿qué reto le queda a César Alonso? Es buena pregunta. A ver, yo no estoy interesado en hacer peleas normales de MMA 1 contra 1 porque ya me cansé en su tiempo y no me tiene sentido ahora en mi vida volver a eso. Por eso mucha gente que me pide que peleara con Franco Tenaglia, por ejemplo, pues lo nombré, pero realmente no estoy interesado y no quiero esa pelea porque sería horrible. O sea, sería una pelea durísima, la preparación y todo sería un infierno, y no me apetece en este momento de mi vida en el que estoy, no quiero hacer eso. ¿Qué reto podría coger? Pues bueno, yo tengo varias ideas en mi cabeza. A mí lo que me gusta de todos estos retos es, por ejemplo, romper mitos de las artes marciales o de muchos sectores de dentro de las artes marciales, como que el MMA no serviría en la calle porque podría haber varios rivales. Entonces, bueno, pues eso ya se rompió. Mira, oye, con 2 rivales y luego otro chico, Eduardo, hizo contra 3 y se puede ganar. Entonces, bueno, pues ahí hay ciertos mitos que se están rompiendo en las artes marciales. ¿Qué otros mitos me pueden quedar? Pues, por ejemplo, una pelea sin reglas, es algo que aceptaría, aunque suene muy, no sé, como muy, no sé cómo decirlo, algo muy oscuro, agresivo, exacto. Realmente no lo es. De hecho, aceptaría una persona que hacia mí no tuviera reglas y yo hacia ella tuviera reglas de MMA, porque sé que con mis conocimientos de MMA y Jiu-Jitsu no necesito hacer algo ilegal para ganar y someter a una persona, aunque esa persona sí pudiera hacérmelo a mí. Entonces ese reto me gusta. No sé si será viable o posible dentro de una federación que una persona tenga un arma, por ejemplo un palo, una porra o algo así. Eso es otro mito de las artes marciales, que no, que si hay armas necesitas otro tipo de técnicas, y para mí es como, no, si tiene un palo lo puedo bloquear y llevarme la pelea al suelo exactamente igual que lo hago en una de MMA, ¿no? Entonces me gusta que la gente vea eso y que vea, ¿queréis ver qué pasa en una pelea sin reglas, en una pelea con un arma? Pues estoy dispuesto a hacerlo, no hay problema. Conociendo a Jordi, no me sorprendería para nada que aceptara. Pero entonces, directamente, ¿te veremos en el Dogfight 3? Bueno, depende de cómo surjan las cosas, de cómo se vayan cocinando todo este tipo de ideas, de si son posibles llevarlas a cabo en el evento.
y si hay algún rival que acepte el reto. Así que no depende de mí exclusivamente, pero sí estoy por la labor de hacerlo. Bueno. Has mencionado lo de la pelea sin reglas. Hubo una, de hecho, en el evento, el Franco Tenaglia, que salió vencedor. ¿Tú esa pelea cómo la viste? Porque Hércules se quejaba de que la habían parado muy pronto. Tú, que eres luchador y de verdad sabes cómo funcionan las cosas, ¿estás de acuerdo con la decisión del árbitro? Yo sí estoy de acuerdo con la decisión del árbitro porque un árbitro está ahí para proteger la integridad de los peleadores, para proteger que no haya consecuencias después de esa pelea. Entonces, para dictaminar un ganador sin que haya consecuencias. En una pelea real, agresiva, callejera o en una situación de vida o muerte, pues las cosas van más allá y llevan una serie de consecuencias. Entonces el árbitro, bueno, pues tiene que pararlo cuando ve que uno de los dos ya no puede ganar, o sea, cuando que ya la decisión de la pelea está decidida. En esa situación es verdad que no hubo un gran daño, que los golpes no estaban provocando, no sé, un gran daño en el peleador que estaba en el suelo, pero lo cierto es que no se estaba moviendo. Es decir, no estaba... Solo había uno golpeando. Claro, no estaba obteniendo una resistencia, una defensa, un tipo de movimientos para salir de ahí. Y entonces al final el árbitro tiene que interpretar eso como que la otra persona no puede continuar peleando. Y decide pararlo. Y para mí sí está bien parado, sí es una decisión correcta. Y ahí Hércules se levanta como un resalto pidiendo una segunda pelea en ese momento. Franco lo rechaza. ¿Tú cómo ves esta decisión? Como profesional, claro. Como profesional es muy injusto pedirle a Franco que haga otra pelea cuando ya ha ganado una. Imagínate que lo acepta y entonces gana Hércules. ¿Qué pasa entonces? ¿No? A ver, hacemos otra más. No sé, al final se pacta una pelea, hay una decisión, es una pelea profesional con unos contratos, con un sueldo, con un tal, entonces no le puedes pedir a otra persona que repita la pelea. Otra cosa es si le hubiera dicho que hay más dinero de por medio o algo así, a lo mejor hubiera sido más justo. Claro, la gente también creo que tiene que entender que por mucho que quieran ver espectáculo y que al final sea un show, esa gente se dedica a ello, cobra por ello y vive de ello. Entonces no puedes pedirle a alguien que ya ha cumplido con su trabajo que trabaje gratis, por así decirlo. Exacto, ¿no? exacto. Y además, no solo trabajar gratis, sino arriesgarte a daño físico o a un resultado que te perjudique luego. Entonces es bastante injusto pedirle a Franco eso en ese momento, que se podía haber pedido de otra forma, con una promesa de más sueldo o algo así, pues a lo mejor hubiera calado un poco más y si hubiera aceptado, que hubiera sido increíble, ¿no? Y hubiera como doblado la apuesta. Claro. Pero creo que también que él al rechazarlo, que el público se lo eche en cara, pues me parece injusto también. Claro. También hubo algo muy peculiar, el torneo de contacto sangriento, al más puro estilo Van Damme. No sé si tú lo pudiste ver las semifinales, puesto que eran antes de tu combate, no sé si le echaste un ojo. Yo en el momento no vi nada porque estaba calentando, etcétera, pero luego sí que me vi después en el móvil todo el evento, claro. Vale. Y bueno, te quería preguntar por ese KO que se ha hecho tan viral, ese rodillazo a la cabeza. ¿Cómo se vive una situación así desde dentro, siendo peleador? Bueno, pues depende un poco de varios factores. Te voy a dar el punto de vista de los dos, del que hace el KO y del que lo recibe. Sí, porque también el que lo hace, en el momento se ve como se echa las manos a la cabeza, pues entiendo que es un miedo real. Claro, yo además conozco a los dos peleadores personalmente y Emilio el Ninja, el que hace el KO, pues es un chaval, es un buen chaval, es un chico normal, entonces a muchos de nosotros, aunque seamos peleadores, no nos gusta hacer daño a otras personas. Entonces su preocupación o el lenguaje no verbal que mostraba de quedarse ahí de rodillas como preocupado, pues yo pienso que es real completamente, porque siento que a mí me pasaría parecido. Si yo le doy un golpe a alguien y noto que le he podido hacer mucho daño, es decir, que la cosa tiene unas consecuencias más allá de la pelea, claro que me dolería y me preocuparía por la otra persona. Entonces eso sí se vive como algo malo, algo angustioso. También está dentro del carácter, no te digo que todos los peleadores sean ángeles del cielo, santitos, claro, hay de todo. Y luego recibir algo así, pues también es bastante duro. De hecho, bueno, pues luego al día siguiente estuve hablando con Sergio, que es el chico que recibió el KO, y estaba ya bien, pero nos estuvo contando precisamente que de lo que había hecho el día anterior como que no se acordaba muy bien. O sea, después de la pelea, que luego se levantó y se recuperó, pero luego no se acordaba muy bien de lo que había pasado. Entonces produce una sensación como, pues realmente angustiosa. es como si te hubieras un poco emborrachado y no te acuerdas exactamente de qué ocurrió el día anterior.
no es algo bueno y es una de las partes negativas de este deporte, de esta actividad. Claro, lógico. Y bueno, también, bueno, sobre ese tema, antes de terminar, ¿crees que fue fundamental que entraran rápidamente las asistencias y crees que eso es realmente lo más importante al final en un evento de este tipo? Es muy importante que en cualquier evento de deportes de contacto haya una ambulancia con sus médicos, con con todo lo que tengan que tener para asistir a una persona lo más rápido posible, porque no soy médico, pero en situaciones de este tipo me imagino y sé, y creo que todo el mundo estará de acuerdo en que la velocidad con la que se actúe puede ser el desencadenante de una cosa o de otra. Entonces, Claro. los médicos estaban ahí, están súper atentos a las peleas, tienen la ambulancia preparada para cualquier asistencia, tienen equipos de reanimación incluso para atender a alguien ahí. Entonces sí, se les vio que actuaron súper rápido para quitarle el protector bucal, controlarle que estuviera respirando, ¿no? Porque, lo dicho, no soy médico, pero en situaciones en las que te quedas inconsciente incluso te puedes como tragar tu propia lengua, Sí, claro. cosas de ese estilo en los que los médicos tienen que estar ahí. Y vamos, más rápido no pudieron ir, en cuanto estaba prácticamente salieron corriendo los médicos a asistirle y al final no hubo ninguna consecuencia. Bueno, y ya para terminar un poco con todo el tema del dogfight, el último combate, bueno, yo creo que a todos nos hizo levantarnos de nuestros asientos. Eduardo Riego acabó con 3 personas a la vez. Tú lo habías hecho con 2, hacerlo con 3, o sea, ¿cómo lo viste tú? En ese momento, cuando ocurrió la pelea, yo me estaba cambiando, estaba en el Claro. vestuario, me estaban hablando, estaba haciendo vídeos, fotos y tal. Entonces luego hubo un momento en el que sí, yo quería ver el 3 contra 1, o sea, es de lo que más quería ver, lo dije en las entrevistas antes, y hubo un momento ya cuando me quedé un poco más solo que sí le dije a mi entrenador, oye, vamos a ver lo del 3 contra 1. Y subimos a una de las gradas y ya había empezado la pelea y no se veía bien lo que estaba ocurriendo por el público que estaba levantado y tal. Entonces no supe bien qué es lo que pasaba en la pelea. Luego cuando lo vi en el móvil y vi lo que había pasado, es espectacular. O sea, realmente es la actuación de la noche, sin ninguna duda. Yo creo que más que nadie sé lo complicado que es hacer eso, No cabe ¿sabes? duda. Porque realmente es recibir una paliza, porque estaban además los 3 súper activos pegándole, pero aguantó el temporal, consiguió someter a los 3, pero primero a uno, luego a otro. Bueno, fue una actuación épica realmente y demostró nuevamente que un peleador de artes marciales mixtas sí que puede acabar con más de una persona. Lo que pasa es que es extremadamente complicado, pero no hay ningún estilo ni ninguna fórmula mágica para acabar con varios rivales. Tienes que sufrir y ser mejor que ellos. ¿Y tú apostabas antes del combate por Eduardo? Yo sabía que Eduardo es un peleador muy bueno de artes marciales mixtas, que tenía un récord profesional bueno, que lleva mucho tiempo en esto, cinturón negro de Jiu-Jitsu, además grande de tamaño, acostumbrado a sparrings con peleadores durísimos también. Los 3 peleadores, lógicamente, eran de menos tamaño, con menos experiencia, pero también incluso conocí a uno de ellos, a Iván Rullo, que sé que tiene su experiencia en kickboxing, que pega y tal, y aunque sea de menos tamaño, tiene ciertos conocimientos. Entonces, sabiendo yo lo complicado que era pelear contra 3, si hubiera tenido que apostar dinero, creo que me hubiera inclinado por los 3. Y entonces, claro, y creo que la mayoría de la gente también lo veía como un reto súper complicado, que eso es lo que hace también que la victoria haya sido más épica. Bueno, saliendo ya un poco todo el tema dogfight, Jordi Wild, etcétera, has mencionado que tú también comentas combates de UFC en Eurosport y demás. Claro, este fin de semana hemos vivido el evento por excelencia de lo que es la UFC aquí en España, el combate de Ilia Topuria. ¿Tú cómo lo veías antes del combate? Vaya mes que llevamos, ¿no? O sea, dogfight, peleo yo, luego a la semana siguiente el combate de Ilia Topuria, que es lo más importante que se ha hecho en España de artes marciales mixtas, la figura más grande que hemos tenido en este deporte, ante el momento más importante de su carrera, que es un poco esa cumbre, esa cúspide de conseguir el cinturón o de pelear por el cinturón. Yo antes del combate confiaba en Ilia Topuria. O sea, llevamos ya muchos años sabiendo de él, sabiendo de lo que hace en sparring, de lo que es capaz, de cómo habla todo el mundo de él, y daba la sensación de que era de esa nueva generación de peleadores que está un escalón por encima de los que había antes. Confiaba entonces en sus habilidades, pero es verdad que pensaba también que Volkanovski
tenía lo suficiente para aguantar un poco, lidiar un poco con eso. Así que me inclinaba por una victoria a los puntos por decisión de Ilia Topuria. Pero nuevamente dijo, no, yo no quiero jueces, yo acabo esto. Claro, eso te iba a decir. Creo que nadie se esperaba que fuera una pelea así, que acabara en el segundo round con un KO tan espectacular. Creo que todos pensábamos que llegaría a los puntos, pero una vez más nos ha dejado sorprendidos a todos. Mucha gente de su equipo y de su entorno sí que confiaban que iba a conseguir el KO. Él mismo lo decía, que lo iba a noquear, que iba a acabar con él. Bueno, al final llevo tanto tiempo en esto, viendo tantas declaraciones de peleadores y tantos eventos, que todos los peleadores dicen que van a ganar y dicen que van a acabar, y luego pues no puede ser que todos ganen. Claro. Entonces, en las declaraciones, pues bueno, siempre se toman un poco como... con calma, con cautela. Porque es lo que dicen todos. De Ilia Topuria ya había demostrado en muchas ocasiones que lo que decía lo cumplía. Entonces en esta para mí, yo tenía confianza en él, pero no pensaba que iba a ser tan fulminante y en el segundo asalto. Eso sí que me sorprendió. Bueno, lo hemos hablado antes un poco fuera de cámaras, pero ¿crees que una de las claves fue que supo en todo momento llevar el ritmo que a él mejor le venía y que más le convenía para ganar? Yo creo que una de las claves fue, bueno, es el poder ese que tiene en las manos, que, no sé, Volkanovski ha recibido golpes de Max Holloway en 3 peleas, de Brian Ortega, de Jair Rodríguez, y no ha temblado. Tiene misiles en las manos. Claro, no sé qué tiene Ilia Topuria en las manos, que conecta con una potencia increíble. Entonces me dio la sensación de que durante el primer asalto estaba midiendo, estaba analizando a Volkanovski, estaba viendo un poco cómo funcionaba, le estaba dejando que se cansara un poco con las patadas y tal. Y él estaba controlando su ritmo y realmente estaba en una marcha muy baja. Aunque fue un asalto igualado, incluso que ganó Volkanovski, sí, lo ganó Volkanovski, pero porque Ilia no había querido apretar en ningún momento. Simplemente estaba midiendo, estaba calibrando, observando cómo funcionaban las dinámicas de los intercambios de golpes para, en el segundo asalto, acorralarle más contra la jaula y poner toda la potencia en ese golpe que... Lo tuvo donde quería que estuviera. Y bueno, obviamente ahora mismo las artes marciales mixtas creo que están en su punto más álgido, por lo menos aquí a nivel nacional, gracias a Ilia, gracias a todos estos eventos que también le dan visibilidad. ¿Crees que esto es bueno? ¿Crees que van a salir futuros campeones o futuras estrellas, o que al menos tengan un gran nivel a nivel, pues no tal vez como Ilia Topuria, pero sí un nivel importante? Sí, seguro. Incluso dentro de unos cuantos años pues veamos una figura más grande que Ilia Topuria. Eso al final es ley de vida, eso va a ocurrir. Exacto. Entonces, creo que una visibilidad como la que da Ilia Topuria, como la que dan en los eventos de streamers, haga que muchas personas se apunten y estén los gimnasios llenos, eso lo que da es que de todos ellos los que sean mejores van a ser buenísimos, realmente, porque hay zonas del mundo como Dagestán, en Rusia, en las que hay muchos que son muy buenos, porque todos los niños practican eso. Claro. Aquí hay otros deportes, fútbol, baloncesto, que los practica mucha más gente, entonces los que son buenos aquí en España en fútbol son buenos a nivel mundial. Pues pasa lo mismo con ciertos sectores, por ejemplo, pues eso, en Dagestán, en Brasil, hay muchísima gente, es un deporte muy de masas, entonces los que son los mejores de toda esa masa son mejores o de los mejores a nivel mundial. Ahora surge esta figura, Ilia Topuria, aquí en España, y da esa visibilidad para que venga mucha gente a los gimnasios y se llenen los gimnasios, pues eso va a hacer que dentro de unos años los que sean los mejores de todos ellos puedan competir en UFC y estén a nivel mundial. ¿Ves a Ilia superando el reinado de Volkanovski? Buena pregunta. No estoy seguro, porque creo que él tiene cosas tan grandes en su cabeza respecto a en qué se quieren convertir en otros ámbitos como los negocios o la mentoría y este tipo de cosas, que a lo mejor tiene una carrera no tan larga en las artes marciales mixtas. A lo mejor decide hacer unas cuantas peleas más, peleas de dinero, buscar a Conor McGregor, buscar un segundo cinturón contra Sean O'Malley, buscar peleas espectaculares, y no se centra en voy a defender el título todas las veces que pueda. Y eso podría hacer que tuviera una carrera un poco más corta, muy meteórica, un ascenso brutal, que se convierta en la figura, en la cara de las artes marciales a nivel mundial,
y luego a lo mejor decide retirarse para dedicarse a negocios u otras cosas. Veo posible que ocurra eso en vez de las defensas de cinturón hasta que me canse. Tú mismo lo has mencionado, lanzó un reto muy claro al acabar, que era Conor McGregor en el Santiago Bernabéu. ¿Crees que va a suceder? El problema es Conor, que para que eso suceda tiene que aceptar él, ¿no? Claro. Y eso es lo complicado, porque Ilia representa un reto bastante difícil para él y a lo mejor, claro, tú piensas que Conor viene de, no sé, de peleas con Floyd Mayweather, con Khabib, que han sido los mejores números en deportes de combate a nivel mundial. Entonces, ahora mismo con Ilia Topuria a lo mejor no le es tan rentable como esas peleas que he mencionado anteriormente. Que pueda haber otro componente de Ilia Topuria que la traiga y quiera decir, pues sí, quiero pelear con él, quizás hasta por envidia de que está viviendo un ascenso igual que el que vivió él, envidia de que se pueda convertir en una figura más grande de él, a lo mejor sí que le pica y dice, bueno, pues sí, pues le voy a ganar ahora antes de que se haga más grande o algo así, ¿no? Le voy a demostrar de qué estoy hecho. Entonces, si acepta, sí que podría darse, pero lo veo complicado. Si se diera, si por lo que sea acepta, ¿quién crees que gana ese combate? Yo creo que voy con Ilia Topuria. Sí, ¿no? Sí. Él mismo ha dicho varias veces que no tendría McGregor nada que hacer. No sé si tú lo ves tan decantado o lo ves por poco, pero crees que ganaría Ilia. Siempre es complicado, o sea, es complicado Claro. creer a alguien que te dice que Conor McGregor no tiene nada que hacer, porque al final ha sido un peleador élite mundial que también se ha pegado con gente muy potente en muchos aspectos. Pero claro, Ilia representa como un escalón por encima en nivel, ya hemos visto lo que ha hecho con Volkanovski, realmente está a un nivel superior, es como un joven que viene con, no sé, con ese halo de invencido y de tener un nivel más alto que los que llevan más tiempo, ¿no? Conor tiene pues muchas habilidades, mucha experiencia, pero por ejemplo nunca ha sido un peleador que utiliza el grappling, utiliza la lucha, cuando Ilia realmente, aunque no lo muestre en muchas peleas, sí que tiene eso. Creo que el boxeo de Ilia es todavía más técnico y más refinado que el de Conor. No sé, sería un choque muy interesante, estaría deseando verlo, lógicamente, pero si tuviera que decir un ganador, sí que iría con Ilia. Y también sobre el otro factor que entraba en esta ecuación, Santiago Bernabéu. ¿Ves la UFC en el Bernabéu y viniendo a España? Bueno, realmente Ilia se ha convertido en una persona de peso dentro de la UFC, entonces eso significa que los jefes, los directivos, van a tener en cuenta lo que Ilia quiera, porque sí. Porque, Al final claro, está generando mucho está para la generando, empresa. Total, está generando. Entonces, bueno, pues si el generador de dinero quiere tal cosa, pues venga, vamos a intentar hacer lo posible siempre que sea viable. El Santiago Bernabéu, después de la última reforma, pues tiene varias configuraciones. Sí. No tiene por qué hacerse al tope de capacidad porque realmente quizás podría no llenarse si es depende de cómo sea el cartel, pero en el Bernabéu se puede hacer una configuración como a mitad de estadio, se pueden como modificar las plazas de asistentes y hacer pues un evento de 20.000, 30.000 personas, creo que sí que sería viable. Y bueno, para nosotros sería un sueño estar allí viéndolo, bueno, increíble. Yo creo que si traen la UFC a España, no sería la última vez que la viéramos por aquí, porque yo creo que a lo mejor no están teniendo en cuenta todo el crecimiento que está teniendo y yo creo que sería todo un éxito. De momento están mirando, las miras Se está estudiando. Se está estudiando, efectivamente. Y luego, pues si después del evento, lógicamente los números no mienten, si el evento sale bien en números, lo repetirán. Seguro. Y ya para acabar un poco, lo has mencionado, a lo mejor está más pendiente de sus negocios, a lo mejor no tiene ese instinto de querer defender 1000 veces el título, pero tú, si tiene la idea de defenderlo y quiere hacerlo y quiere, yo qué sé, reinar más de lo que lo hace, ¿tiene potencial para ser uno de los mejores de la historia? Sí, realmente sí. Un peleador que siempre, muchas veces lo digo, ¿no? En las retransmisiones de Eurosport, que uno de los peleadores normalmente, los que llegan a ser top mundiales, ya lo demostraban desde el principio, ya lo demostraban en sus primeras peleas. Luego no todos, hay algunos que demuestran durante el principio y luego no tienen el nivel necesario para ser tops mundiales. Pero si mirando lo que ha hecho Ilia Topuria, da la sensación de que sí tiene lo suficiente como para ser un histórico. Tiene un aura especial. Sí, y realmente si ha hecho eso con Volkanovski,
es que lo puede hacer con Max Holloway, lo puede hacer con Jair Rodríguez, lo puede hacer con Brian Ortega, lo puede hacer con muchos otros peleadores. Entonces sí da la sensación de que podría, si él quiere, quedarse un tiempo con el cinturón. De momento parece que Volkanovski se ha apuntado el primero porque quiere su revancha. Podría ser esa siguiente pelea la revancha. Yo creo que si a Ilia Topuria le ofrecen la revancha en el Bernabéu y tal, La acepta. yo creo que la acepta. Pues habrá que ver si se produce y en caso de que así sea, si consigue volver a noquearle y a mantener el título. Ojalá delante de todo el público aquí de Madrid. Gritando. César, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer entrevistarte y que hayas venido aquí con nosotros, así que de verdad que muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, ha sido un placer. Cuando queráis estoy disponible. Y bueno, esto ha sido todo, amigos de Marca. Esperamos que os haya gustado mucho esta entrevista con un grande, con César Alonso.